¿Eso es todo? Lo que necesitan ustedes es un director. Hablo yo ahora, ¿no? Sí, lo de sí, siempre, buscamos lo de siempre, que es que el público se divierta y durante hora y media se olvide de que tienen que pagar la letra del piso, el crédito del banco y todas esas historias. Golden siempre se ha distinguido por eso, por hacer siempre música y humor. Entonces sigue siendo la misma fórmula. Lo que pasa es que en este caso el empeño es hacer un espectáculo en serio y resulta que es muy gracioso cuando lo intentamos hacer en serio, que no nos sale. No es nada peligroso, es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, que es que de repente digan de eso de ti es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué hemos hecho para que suceda eso? No tenemos ni idea. Nosotros empezamos a jugar con esta idea, con el espectáculo, con los diferentes espectáculos que llevamos montando y nos gusta muchísimo y funciona. Y no hacemos más que hacer lo que sabemos, ¿eh? No hay misterio. ¿A que no? No. No. Oye, no. Es verdad. ¿Ves? Se le ha atascado la respuesta. Esto siempre lo hacemos para que la gente se olvide que estamos cantando. O sea, entonces hacemos mucho el idiota, inventamos muchas cosas para eso, precisamente. Pero de todas formas, 23 años dan para mucho, ¿eh? O sea, más te vale, para poder seguir estando encima de un escenario después de 23 años es porque supuestamente hemos aprendido secretos del mundo del espectáculo y trabajamos, evidentemente. Voy a pasarle al del fondo, que no tiene, a Edu, que no ha dicho ni palabra. Anda, a Manu. y yo, que no. Sí, nosotros bien, gracias. ¿Yo qué quieres que te diga? Si tú mismo en la pregunta nos has dicho la respuesta. Son 23 años, o sea, hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos trabajado mucho y le hemos metido horas a todo. Entonces, pues ahí, a ver, ¿qué nos falta? Flamenco, no sé qué, pues ahí estamos. Nos falta algo en estos momentos que será en el siguiente espectáculo, sería un desnudo integral. Sí. Es lo único que nos falta. Lo que pasa es que utilizaremos voice, que son mucho más aparentes, entonces cantaremos en bambalinas y que estén los tíos guapos ahí sacando pechos, ¿no? ¿Te parece? Tenemos que utilizar una dieta también. No, nosotros escondidos No. detrás Nosotros es que en bambalinas, sí. Y los boys ahí. Que estén ahí, Dios, sí, que Todos son, ahí. sí, nosotros sentados dentro. Good. Sentaditos. Lógicamente siempre hay de todo, pero sí, lo pasamos bien juntos. Sobre todo sobre todo cuando vamos en el coche, que pasamos muchísimas horas en el coche, cuando tenemos hambre, tenemos todo el rato, nos da por cantar cosas estúpidas y Mosca de Alpujarra. no sé, hoy nos ha dado por la mosca de Alpujarra, otro día nos da no sé qué. Y nos salen cosas divertidas. Y al final, a veces hasta salen en el espectáculo. No especialmente, pero precisamente acabamos de estar en Cataluña, en Barcelona, 3 semanas con el siguiente espectáculo que es los Golden en blanco y negro, y el público catalán, si de algo puede fardar, o sea, lucirse, es que son unos expertos en teatro, y la verdad, y son muy críticos en la historia, y la verdad es que funcionaban igual que puede ser Vigo, que Huelva, que Ribarroja, que Valencia o que Madrid, es igual. No, es verdad que parece que hay unos arquetipos con respecto al humor o a la manera de comportarse como espectador, que a veces sí que ocurre, pero la verdad es que yo creo que con nosotros se rompen esos arquetipos. De repente te encuentras en un Cataluña que, según parece, el público es más respetuoso, aunque se lo esté pasando bien, pero que prefiere reservarse el aplauso hasta el final o lo que sea. Y pues eso, lo que estaba diciendo aquí, que hemos estado ahí un mes, la gente, reaccionaba, pero al instante. O sea que no, es verdad que puede que haya arquetipos de esos, pero yo creo que con nosotros todos se rompen. ¿A que sí? Sí. No, es que ya está, todo dicho. Chimpún, puedes decir chimpún, se acabó. Mira, si empezamos a contar aquí intimidades, nos podemos poner un poquito... Hombre, sí, hay cositas que pasan y anécdotas en 23 años ocurren muchas. A mí una vez me pasó, cuento una mía y después si queréis vosotros contáis. Con la tuya bastante. ¿Con la mía vale? Sí, será suficiente. Fuimos a un congreso y cuando yo saqué el smoking no estaban los pantalones. Se me habían quedado en el armario en casa. ¿Qué hicimos? Desnudar a un camarero. Cogimos a un camarero y dijimos, a ver tú, ¿qué talla tienes? A ver, 40, vale, tú para aquí. A ver, ponte. Sí, venga. Pero le hicimos un favor, ¿eh? Porque Sí, el tío no ocurrió ese día. Se metió en el baño, se quedó allí todo el rato en el baño y no sirvió una puñetera. Sí, exactamente. A ver, ahora tú otra. Y pues yo me acuerdo una, precisamente fue en Valencia, viniendo al Canal Nou, hace unos años cuando los artistas aparecían en televisión. Ahora no aparece nadie, solamente aparecen aspirantes artistas, ¿no? Que son muy baratos. Cuando venían a esperarnos al aeropuerto y de repente estábamos en el aeropuerto esperando y no venía nadie a buscarnos de Canal Nou. Y entonces había un señor con un coche fuera, con un taxi así de esos potentes o un cochazo,
Y el tío miraba, nosotros le mirábamos, y entonces el hombre estaba perplejo, llamó a Canal Nou, dijo que no han llegado estos señores. ¿Cómo que no han llegado? Si nos acaban de decir que están en el aeropuerto. Son así. Espera, ¿qué pasa? ¿Que no son negros? Él estaba esperando 4 negros, ¿no? Y entonces estábamos con unas dudas tremendas, ¿no? A ver, Manu, ¿tienes otra? Yo no tengo. A ver, ¿tienes tú? Bueno, yo más que nada por aquello de que la gente se queda con tu cara, ¿no? Entonces me acuerdo de una vez que entré en una tienda y me dice, hombre, ¿tú eres de los Golden? Y le dije, sí. Y dice, jo, es que te pareces la hostia. Y alguna vez me han preguntado a ver si yo era hijo de uno de los Golden. Eso también tiene coña. Iba sin gafas ese día la persona, sí. Es el día que se había cortado el pelo. Viendo la luna con el rodador y vive Dios. Cuando México bailó. 30, 1-30 para que termine el partido y mueve la pelota al conjunto galo. Lo hace por mediación de Kiminovski, que va para Frigo. Y atención, despeja de pasar el Bogamerotti y gol. Yeah.